Buenas tardes, como les decía hace unos minutos, bienvenidos a esta conferencia Perspectivas Ecuador 2021, un enfoque gerencial, la conferencia que SPAE, la Escuela de Negocios del ESPOL, viene ofreciendo a la comunidad empresarial desde hace ya alrededor de 10 años, en la que anualmente participan ustedes, gerentes y ejecutivos de diferentes industrias en nuestro país, también algunos medios de comunicación, ya que ha sido un espacio referente desde la academia al inicio de cada año. Bienvenidos a todos a la comunidad de SPAE, a la escuela número 1 en el Ecuador, que este año ratifica su calidad global. Queremos aprovechar también en comentarles de que este año SPAE ha sido recientemente reacreditada por AMBA para sus programas MBA, así que felicitamos a todo su equipo de la escuela, a los profesores también que nos acompañan hoy, alumnos, a las empresas aliadas y por supuesto a nuestros graduados también, quienes se están conectando el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por la acogida. Nos hemos adaptado a la modalidad virtual. El día de hoy tenemos speakers invitados muy destacados en el ámbito empresarial. Contamos con la participación de Santiago Caviedes, director de GBS Finance y ex viceministro de Economía, a Priscila Altamirano, presidenta ejecutiva de DePrati, a Jorge Vera como profesor de SPAE y por supuesto a nuestro decano Javier Ordeñana. Queremos enviarle también un sentido abrazo al profesor Francisco Alemán, quien no va a poder participar el día de hoy por el reciente fallecimiento de su padre, como es de conocimiento público, así que nuestro abrazo solidario a él y bueno, la comprensión en estos momentos. Para dar inicio, nuestro decano Javier Ordeñana nos va a compartir unas breves palabras. Adelante, Javier. Muchas gracias, Tania. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a Perspectiva Ecuador 2021. Como ya mencionaba Tania, pues este evento se hizo por primera vez en 2011. El profesor Alemán ha estado desde el primer evento con nosotros apoyándonos. Y sí, ha sido un evento que se ha caracterizado por, y así lo mencionábamos con algunos de los speakers, por tener un diferenciador muy importante, ¿no? Es decir, en general, los empresarios y la gente que está en el ámbito de los negocios quiere conocer las perspectivas económicas, quiere saber qué pasa, pero siempre lo analizan desde un punto de vista muy pragmático, es decir, qué es lo que va a pasar y qué podemos hacer como empresarios, qué podemos hacer como directivos, como organizaciones, como empresas, frente a esos posibles escenarios. Si bien obviamente este año es particularmente complejo, pero no es la primera vez que decimos este año que es particularmente complejo, porque han sido años en los que ha habido distintas situaciones o distintas complicaciones que hacen pues el quehacer de las empresas más complejo. Entonces, en ese sentido, nuestros invitados el día de hoy van a abordar desde distintos ámbitos, empezando por lo más macro a la parte microindustrial, empresarial, y luego con un caso más específico que es el caso pues, de DePrati. Agradecerles a los panelistas, agradecerle a Francisco por su apoyo, que no está el día de hoy, pero él ha estado trabajando con nosotros durante estos meses en la organización de este evento, pero por supuesto también a Santiago, a Priscila y a Jorge por acompañarnos el día de hoy, y a todos nuestros graduados, alumnos, profesores y la comunidad empresarial que todos los años nos acompaña. Casi siempre ha sido en el Bankers, este año por primera vez pues utilizando esta modalidad virtual, pero no quisimos perder la oportunidad, digamos, dejar de pasar la oportunidad de poder juntarnos igual de esta manera. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, Javier, por abrir este espacio virtual. Vamos a iniciar la agenda de esta conferencia que tiene, como casi todos los años, dos partes, ¿no? Vamos a tener en una primera parte la intervención de nuestros speakers invitados. Cada uno va a tener alrededor de 15 a 20 minutos para exponernos cada una de sus presentaciones. Y luego vamos a tener un panel de preguntas que va a estar moderado por nuestro decano. Ustedes pueden dejar sus preguntas a través de la opción preguntas y respuestas. Van a ser leídas en esta segunda parte de la charla del día de hoy. La conferencia va a ser grabada y estará posteriormente disponible en nuestra página de YouTube. Tenemos una gran audiencia conectada. Gracias por la acogida nuevamente. También les invitamos a interactuar en nuestras redes sociales. Les vamos a dejar un hashtag, perspectivas-S21. Ustedes nos pueden encontrar también en redes como @SPAE o SPAE, Escuela de Negocios del ESPOL. Iniciamos con la intervención del economista Santiago Caviedes, quien presentará el entorno macroeconómico y los escenarios del 2021.
Mientras nos comparte su presentación, también les comparto su perfil. Santiago es director para Ecuador de GBS Finance y ex viceministro de Economía. Es un experto y analista económico muy reconocido en nuestro país. Trabajó para Unifón en Suiza como economista de mercados emergentes y fue gerente general, economista jefe de Humboldt Management, una reconocida firma, así como director de Economía y Estrategia en Movistar. Tiene un máster en Administración Pública por la Universidad de Harvard y es máster en Economía Internacional del Graduate Institute de Ginebra. Es un honor para nosotros, Santiago, que comparte este espacio con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación y para mí un verdadero honor poder participar en este foro tan selecto. Solo confirmar que sí pueden ver mi presentación y yo les voy a comentar cómo estamos viendo la situación del año 2021 con una pequeña nota introductoria que sorprendentemente el año 2020, pese a todo lo difícil que fue para el Ecuador ha resistido, ¿no? Pero obviamente con algunos daños importantes en el tejido económico y social que tendremos que recuperar hacia adelante, ¿no? Entonces, tal vez comenzar un poquito a ver cómo está el mundo. Y aquí una cosa que se discutía cuando comenzamos esta crisis del COVID a inicios del año 2020, ¿no? Se decía cómo va a ser la recuperación, si va a ser una recuperación en V, si va a ser una recuperación en U, o si va a ser una recuperación en W, o si va a ser una recuperación en L, ¿no? Y por lo que vemos, la recuperación ha sido una recuperación en U, pero hacia adelante el desempeño económico creo que va a estar bastante definido por el despliegue de la vacuna en el mundo, ¿no? Y creo que ese es el principal reto que tiene el mundo y particular los países, porque no hay suficientes vacunas, ¿no es cierto?, que se puedan ir entregando a diferentes países, ¿no? Muy importante ver que los datos económicos de la última parte del año pasado y los datos económicos que ha habido en las primeras semanas de este año han sido bastante positivos, pese a que ha habido un recrudecimiento, lo que se llama la tercera ola del COVID, y eso es una buena señal. En particular, podemos ver que el índice, compuesto, el de JP Morgan, está en el mayor nivel, ¿no es cierto?, que se ha tenido en varios meses, y esto de aquí es una buena señal, ¿no? Pese a la dificultad que ha habido por la tercera ola, la economía, bueno, no se han vuelto a cerrar las economías, en particular el Ecuador no se ha vuelto a cerrar obviamente el desempeño económico va mejorando. Entonces aquí lo que tienen las autoridades económicas y sanitarias en el mundo, ¿no es cierto?, es balancear entre cerrar la economía y el nivel al que se puede enfermar la gente, y definitivamente pues hay que hacer un balance ahí que sea viable, ¿no? Eso creo que es el gran reto. Por otro lado, ¿no es cierto?, ver el desempeño de los diferentes sectores. Definitivamente vemos sectores que están despuntando y creciendo muy rápido. Y claro, hay los sectores perdedores de esta crisis del COVID, en particular lo que es turismo y recreación. Obviamente eso está muy golpeado y va a seguir estando golpeado hasta que no se despliegue la vacuna. Transportación también, sobre todo por el transporte de pasajeros a nivel internacional, nacional, eso está bastante restringido. Medios de comunicación, ¿no es cierto?, y materiales de construcción son los sectores que están bastante complicados. El resto de sectores creciendo de forma acelerada, ¿no es cierto? Y esto de aquí, pues el momento en que ya exista se aplaque la curva del COVID y se despliegue más rápidamente las vacunas, lo que podemos anticipar es definitivamente un boom económico, ¿no?, a nivel mundial. Y eso va a ayudar definitivamente al Ecuador, como podemos anticipar más adelante. El mercado de commodities, ¿no es cierto?, anticipando una recuperación económica importante. Y esto de aquí se debe a dos factores. Obviamente una tasa de crecimiento mayor en el año 2021 y 2022 de lo que fue en el año 2020. Y también condiciones financieras a nivel mundial bastante relajadas, ¿no? Y esto de aquí hace que los mercados financieros comiencen a tomar más riesgo, y entre eso el riesgo de apostar por los commodities, lo que ha hecho que los precios se recuperen. Incluido el precio del petróleo, que desde el mes de octubre hasta mediados del mes de enero había subido 50% en muy poco tiempo. Se ha corregido un poco en estos días, pero definitivamente hay la expectativa que el precio del petróleo
esté mejor, y eso que es el commodity que más ha sido afectado por esta crisis. De hecho, antes de la crisis del COVID ya hubo un colapso en el precio del petróleo, y si ustedes bien recordarán, en febrero del año pasado se cayó el precio del petróleo y el gobierno anunció medidas económicas para poder enfrentar ese choque, y a las 2 semanas nos vino el choque del COVID y bueno, pues la historia que ya saben de todo lo que significó el año 2020. El precio del petróleo, digamos, expectativas todavía moderadas, pero hay algunos analistas que están viendo una posible recuperación rápida del precio del petróleo. Definitivamente se lo ve en niveles de $10 superiores a lo que fue en el año 2020, y eso, por ejemplo, para el caso del Ecuador es bastante importante, ¿no? Con los actuales precios de combustibles y el precio del petróleo que tenemos, $10 adicionales en la exportación de crudo significará más de $1.200 millones de ingresos fiscales, ¿no? Lo cual va a ayudar mucho para, pues, digamos, enfrentar ese déficit fiscal que todavía se mantiene el próximo año. Y aquí una cosa importante es que hay una gran, digamos, correlación entre las tasas de interés, obviamente, en el mundo, que van a estar bajas y seguramente se recuperarán de forma más acelerada hacia el año 2022, la debilidad o fortaleza del dólar y el precio del crudo, ¿no? Y definitivamente parece que estamos entrando en una época donde el dólar va a estar más débil, ¿no es cierto? Y el precio del petróleo más alto, y eso es doble empuje, ¿no es cierto?, para nuestro sector externo, lo cual es una buena noticia, ¿no es cierto?, de cara al año 2021. Totalmente lo contrario a lo que pasó en el año 2020, donde tuvimos el peor de los mundos, el precio del petróleo por el suelo y obviamente un dólar muy, muy apreciado. Y no obstante de eso, nuestro sector exportador privado ha respondido realmente muy bien, como vamos a ver más adelante. Los mercados financieros internacionales, anticipando el boom económico, casi todos los indicadores de las bolsas están en máximos históricos y con valoraciones realmente altas. ¿Y eso qué significa? Que si es que hay, digamos, alguna sorpresa negativa en la economía, una corrección importante en los mercados financieros, o la otra es que definitivamente la economía se expanda a lo que los mercados financieros están anticipando. Definitivamente, si uno es un poco optimista, aunque es difícil ser optimista en estos días, el año 2021 y el año 2022 serán a nivel global muy buenos años económicos comparado con lo que hemos vivido hasta ahora. ¿Qué pasa a nivel local? ¿No es cierto? Tenemos una economía totalmente equilibrada, tenemos obviamente un problema fiscal todavía que resolver, pero que ha sido totalmente financiado y de hecho sobrefinanciado en el año 2020, y eso es una gran noticia. Pero tenemos un sector externo muy sólido con un superávit externo, ¿no es cierto?, a nivel comercial de $3.200 millones, digamos, hasta noviembre estaba en 3.125 y se espera que haya cerrado en 3.200 en el 2020, y ese es un nivel récord, ¿no? Y esto se da, ¿por qué? Se da, digamos, obviamente porque hubo una caída muy importante de las importaciones, pero sobre todo, y la parte positiva es que las exportaciones no petroleras, y ahí ayudó mucho la minería, han crecido de forma importante, ¿no? Y el saldo comercial no petrolero, ¿no es cierto?, está en niveles positivos, lo cual no había estado históricamente, ¿no? Solo para poner un ejemplo, el año pasado, en el mismo periodo, el déficit no petrolero estaba en 3.600 millones, hoy está en un superávit de $833 millones. Y vemos que ese saldo petrolero, ¿no es cierto?, ha estado positivo desde febrero del año 2020, ¿no es cierto?, también estuvo positivo en noviembre, y se espera que en diciembre también haya sido la misma historia. No tenemos los últimos datos, pero definitivamente la parte externa no es una preocupación para el país, y obviamente eso nos genera un colchón importante para la recuperación económica hacia adelante. ¿Esto qué significa, no? Significa que el país, ¿no es cierto?, pese a la gran crisis que ha tenido, no, digamos, no perdió dólares, sino que más bien los fue acumulando, y eso además fue potenciado porque el gobierno tuvo la capacidad de financiar todo su déficit fiscal con recursos externos que provenieron de los multilaterales por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y esto de aquí hizo que, obviamente, el saldo neto de divisas en el país incremente, ¿no? Resultado de eso es que a final del año 2020 teníamos las reservas
digamos, internacionales en el Banco Central, las más altas, ¿no es cierto?, de la historia en dolarización, y esto de aquí, pues obviamente nos genera un colchón importante. ¿Esto qué significa? Que definitivamente tenemos una cobertura, digamos, importante de los depósitos del sector financiero en el Banco Central. Ya no está descalzado ese balance, de hecho había estado bastante cercano a 1 durante toda la, digamos, la segunda parte de la crisis, pero hoy por hoy tenemos un colchón importante y no debemos preocuparnos por el lado de reservas, al menos temporalmente, ¿no? Los bancos están con mucha liquidez parqueada en el Banco Central, pero digamos, esa liquidez está hoy por hoy respaldada por dólares duros sin mayor inconveniente, y eso es, digamos, uno de los principales objetivos del ajuste en el programa que se tiene con el Fondo Monetario Internacional. A nivel de crédito y de la banca, digamos, del sistema financiero, un sistema financiero extremadamente líquido, que está bien provisionado. Obviamente, esa solvencia y liquidez, ¿no es cierto?, ha venido a cambio de menos rentabilidad para el sector financiero, pero pese a la crisis ha sido un sector financiero que ha logrado una rentabilidad, y definitivamente lo que se espera es que hacia adelante el ritmo de crecimiento del crédito, ¿no es cierto?, se recupere, porque los depósitos realmente están en un nivel importante. La liquidez del sistema financiero creció en casi 3,000 millones de dólares desde el momento más complicado de la crisis, y obviamente hoy por hoy lo que tenemos es que esperar que la demanda por crédito se reanime, y eso creo que va a tener mucho que ver el resultado de las elecciones, ¿no? Cualquiera que sea el resultado, pues ya va a haber claridad hacia dónde van las cosas, y seguramente decisiones importantes de consumo y de ahorro se darán en ese momento. Y una cosa que me gustaría comentar es, obviamente se habla mucho de este riesgo de desdolarización, y yo creo que eso es un comentario extremadamente irresponsable. Digamos, tenemos la evidencia histórica, ¿no es cierto?, que la dolarización es extremadamente resiliente a todos los escenarios económicos. Hemos pasado terremotos, hemos pasado, digamos, 10 años de política económica heterodoxa, ¿no es cierto?, hemos pasado el COVID, ¿no es cierto?, roturas de oleoductos, y la dolarización sigue en pie. ¿Y por qué sigue en pie? ¿No es cierto? Principalmente porque hay una confianza en la población respecto a el sistema monetario, ¿no? Pero si es que seguimos conversando y hablando de esa posibilidad, algún día, ¿no es cierto?, podemos hacer que la gente deje de confiar, y la única forma de poner en riesgo a la dolarización, ¿no es cierto?, es con una crisis de confianza en el sistema financiero, que es perjudicial para todos, pero en particular para los hogares, ¿no es cierto?, que son netos ahorradores de una economía, y para los banqueros, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que ser más cautos, digamos, en ese comentario. ¿Y por qué no tiene mucho sentido desde el punto de vista técnico? ¿No es cierto? Porque tenemos una solidez externa y bancaria, digamos, realmente potente, ¿no? Balanza comercial positiva, balanza comercial petrolera positiva y no petrolera también, exportaciones no petroleras en crecimiento al 17% anual, reservas internacionales en un máximo histórico, acceso del país a financiamiento externo, ¿no es cierto?, de mantenerse el acuerdo con el fondo, y un sistema financiero con alta liquidez y bien provisionado. Hablar de desdolarización en ese, digamos, en ese entorno creo que es bastante irresponsable, y quiero ser muy claro en ese tema, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos hacia el año 2021? Aquí algunas cosas que me gustaría comentar. Tenemos digamos, el año 2020, pese a lo doloroso, complicado, a la gran cantidad de desempleo, obviamente la crisis social por la pandemia y demás, tenemos una buena sola base macroeconómica para retomar el crecimiento. Como les dije, reservas en 7,000 millones, superávit comercial en 3,000 millones, se reduce la brecha de financiamiento necesaria para el año 2020 en 6,300 millones de dólares, es decir, el año 2020 tuvimos que levantar financiamiento, digamos, por parte del Estado en 13,000 millones de dólares, ahora vamos a tener que levantar financiamiento por la mitad. Eso ayuda enormemente para la gestión macroeconómica del país. Un déficit, digamos, público muy manejable, 2,800 millones de dólares contra 8,000 millones de dólares en el año 2020. Un precio del petróleo que va a estar mejor que el año pasado, y eso nos genera más ingresos fiscales y obviamente una mejor balanza comercial petrolera, mayor crecimiento anticipado, y eso ayuda también a mayor recaudación de impuestos, y obviamente una banca líquida, ¿no es cierto?, y solvente, que puede colocar crédito, ¿no? Entonces, ese escenario, ¿no es cierto?, y digo con toda honestidad, si no tuviéramos elecciones de por medio, el año 2021 fuera un año económico muy bueno de recuperación. Pero tenemos las elecciones,
y eso genera incertidumbre y obviamente en campaña política pues se hablan muchas cosas y creo que es importante ver esto en cifras como para dar una claridad a todos, ¿no? Nosotros también creemos que el año 2020 la tasa de decrecimiento del Ecuador fue menor de la que muchos pronostican. Nosotros habíamos tenido un pronóstico entre menos 6.5 y menos 7.3 durante todo este periodo. Hemos cerrado con nuestro pronóstico a menos 6.7. Ya veremos cómo cierra la economía, pero definitivamente está muy lejos de esos menos 10, menos 11% que se anticipaba en muchos casos, ¿no? Tenemos inflación muy baja, ¿no es cierto? Recuperándose muy poquito y eso creo que se va a mantener en el tiempo. Y un sistema financiero líquido, ¿no es cierto? Que definitivamente va a poder colocar más crédito en el año 2021. ¿Qué es lo que tenemos? Y aquí tal vez haciendo un poquito de ejercicio, tenemos nosotros un acuerdo con el fondo, digamos, organizado y negociado, ¿no es cierto?, con base a unos supuestos macroeconómicos que los ven aquí en la pantalla, ¿no es cierto?, en la parte izquierda hacia arriba. ¿Y esto qué significa? Significa que para el año 2021 tendríamos un déficit de 2.814 millones de dólares con necesidades de financiamiento de 7.651 que van a ser cubiertas obviamente por el apoyo multilateral, ¿no? Y para el año 2022 el Ecuador ya llegaría a tener un superávit, ¿no es cierto?, en su fiscal a nivel sector público no financiero, y desde ese año en adelante, pues el ratio de deuda comienza a bajar con necesidades de financiamiento de solo 4.200 millones, que son realmente muy bajas comparada con los 13.000, casi 14.000 que se necesitó en el año 2020 y en los últimos, digamos, 3 años antes de la crisis, ¿no es cierto?, necesidades de financiamiento por encima de los 11.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, la situación fiscal tiene, digamos, un arreglo siguiendo ese programa, pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un entorno macroeconómico mucho mejor de lo que estableció el programa del fondo y que es lo que nos permite anticipar esto de aquí. Esto de aquí nos permite anticipar que el déficit, ¿no es cierto?, en el año 2021, ¿no es cierto?, va a ser menor del que se estaba estableciendo, las necesidades de financiamiento también van a ser menores, y es el año 2022, el superávit fiscal va a ser más alto, digamos, 1.300 millones de dólares más alto, y las necesidades de financiamiento por debajo de los 3.000 millones. Es decir, estamos muy cerca, y imaginemos que no había elecciones este año, ¿no es cierto?, que se mantenía el acuerdo con el fondo y tenemos este nuevo entorno macroeconómico. Estábamos muy cerca de resolver el único problema que nos falta resolver desde el punto de vista macroeconómico, que es el déficit fiscal. ¿Qué es lo que tenemos nosotros en esto, no es cierto? Tenemos, digamos, la incertidumbre de quién va a ganar las elecciones, ¿no? Y, digamos, creemos nosotros que estas elecciones van a estar bastante peleadas entre Lasso, ¿no es cierto?, y Arauz, ¿no? Básicamente que tenemos, digamos, como policy mix de cada uno de los candidatos, aunque todos los días salen con nuevas ideas, ¿no es cierto? Pero en el lado de el candidato Lasso, ¿no es cierto?, reducción de impuestos y aranceles, eliminación del subsidio de combustibles, austeridad fiscal que se mantendría, buscaría mantener el programa con el fondo y ha anunciado, digamos, un ingreso mínimo para mujeres y el día de hoy me parece que anunció un incremento en el salario mínimo. Por el lado de el candidato Arauz, ¿no es cierto?, aumento de aranceles, ¿no es cierto?, que va con, digamos, ahí no hay ninguna sorpresa porque es el mix de políticas que se manejó en la época de Correa. No van a subir el precio de los combustibles, ¿no es cierto?, expansión de gasto corriente porque han indicado que van a recontratar a varias gente, sobre todo en el sector salud y educación. Va a hacer financiamiento en el Banco Central, ¿no es cierto?, que obviamente eso genera mayor liquidez interna, ¿no es cierto?, pero termina afectando a las reservas, y un programa de una entrega de dinero de $1.000 de una, ¿no es cierto?, a 1 millón de familias, ¿no? Entonces, con esto en mente, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que tenemos? Digamos, básicamente dos escenarios. El primer escenario es qué pasaría si es que Lasso gana la presidencia y, digamos, para resumir, ¿no es cierto?, se tendría un menor déficit en el año 2021 porque, digamos, eliminaría el subsidio de los combustibles, ¿no es cierto?, de una, en lugar de estar subiendo los combustibles 5%, y eso genera un aumento de ingresos, digamos, en un solo momento y, digamos, importante. Pero tendría un mayor déficit en el año 2022 porque definitivamente, digamos, el discurso económico del candidato Lasso es de no subir impuestos, ¿no es cierto?, y más bien de reducirlos y de bajar aranceles, y obviamente eso abre un boquete fiscal
que va a ser muy complicado llenar, ¿no? Básicamente esa brecha fiscal en el año 2022 es de 2.900 millones de dólares respecto a lo que se tiene en el programa, ¿no? Entonces, tal vez aquí el principal mensaje es, como ha sido anunciado, ¿no es cierto?, las medidas de política de Lazo, el programa con el fondo, digamos, no podría mantenerse y habría que renegociarlo y ver, digamos, a qué acuerdo llegan, pero no vamos a tener, digamos, una situación ahí muy fácil con el fondo, ¿no? Pero si es que lo llegan a renegociar, ¿no es cierto?, podría seguir financiándose, ¿no?, con dinero multilateral y obviamente, pues, esa renegociación va a requerir, ¿no es cierto?, definitivamente una reforma tributaria que va a tener que ser negociada, ¿no? ¿Esto qué significa? Significa que en el año 2021, ¿no es cierto?, definitivamente con el gobierno de Lazo, ¿no es cierto?, se acumularían más reservas de las que están planificadas porque, digamos, no estarían en riesgo el financiamiento, pero en el año 2022 básicamente pues dejaríamos de acumular reservas, ¿no es cierto?, porque tendríamos que financiar un déficit más amplio. Ahora, ¿qué pasaría, ¿no es cierto?, si es que gana el candidato Arauz? Aquí, digamos, hay un cambio importante porque no se seguiría en el acuerdo del fondo. Hay acceso digamos, acceso a financiamiento si es que no hay acuerdo con el fondo, sí hay. China es definitivamente digamos, una fuente de financiamiento y financiamiento basado en petróleo. Y creemos nosotros que en el año 2021, digamos, así gane Lazo, podrían manejar el tema fiscal y tener financiado el presupuesto, pero ya hacia el año 2022 la brecha va a ser una brecha importante de 1.200 millones de dólares que no va a tener financiamiento, ¿no? Entonces, si el recurso del financiamiento es acudir al Banco Central, vamos a tener, digamos, expansión de la liquidez interna, seguramente van a poner mucho más controles al acceso a dólares por parte del sector privado y obviamente tener un nivel de reservas más bajas y seguramente generar mucha tensión en el sistema, ¿no? ¿Por qué se da esto? Porque en el año 2021 seguramente vamos a tener más déficit que el planteado en el programa porque se va a recontratar a servidores públicos y se va a entregar estos 1.000 millones de una que va a hacer que el déficit, digamos, suba en 2.000 millones de dólares y que va a ser financiado con el Banco Central que a la final hace que las reservas, digamos, después de, digamos, de efectos de segunda ronda, ¿no es cierto?, comiencen a reducirse. Va a haber un mayor déficit en el 2022 porque también asumimos que digamos, el gobierno de Arauz tampoco va a tener la capacidad de subir impuestos, así quiera subirlo porque no va a tener mayoría en la asamblea y la brecha fiscal respecto al programa ya se hace más grande, ¿no es cierto?, se hace de 4.000 millones de dólares. 2021 podríamos, digamos, manejarlo, pero el 2022 ya tendríamos una situación fiscal mucho más apretada, asumiendo ese entorno externo y asumiendo que no pueden llevar ingresos. Entonces, para resumir, el Ecuador pudo resistir el 2020, tiene una buena base, ¿no es cierto?, para poder crecer. Si no hubiera elecciones, sería un muy buen año económico. Por las elecciones tenemos incertidumbre y los dos caminos que tenemos son caminos que tienen algunas preguntas, ¿no es cierto?, sin respuesta y definitivamente nos ponen, a menos que cambien, digamos, su discurso económico, nos ponen una situación más complicada en el año 2022 porque no se va a poder cerrar ese déficit, ¿no? Definitivamente, si Lazo quiere mantener el acuerdo con el fondo, va a tener que renegociarlo y en el caso de Arauz, pues va a tener que ser menos, digamos, menos expansivo en gasto fiscal para poder mantener una estabilidad fiscal en el año 2022. Eso era lo que quería compartir y pues encantado de recibir cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Santiago, por tu intervención. Les recordamos a toda la audiencia que pueden dejarnos las consultas para Santiago y posteriormente para nuestros speakers invitados en el botón de preguntas y respuestas. La leeremos en esta segunda parte de la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias, Santiago. Vamos a continuar con la participación de nuestro profesor de SPAE, Jorge Vera. También es cofundador de la consultora MacroChange. El profesor Vera es máster en Economía Empresarial por INCAE y estudia un doctorado en Administración Estratégica de Empresas en la Universidad Centrum, Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como subsecretario de Puertos y Transporte Marítimo, gerente de la Autoridad Portuaria de Guayaquil y fue director de los programas MBA de SPAE, así que posee una amplia experiencia empresarial, tanto en el sector público como el privado. Muchísimas gracias, profesor. Adelante con su intervención acerca de las estrategias gerenciales en tiempos de pandemia. Este es un tema que lo hemos venido repasando durante ya algunos meses, pero que es importante al inicio de este año para todos los ejecutivos que nos acompañan,
poder revisarlas. Así que muchísimas gracias, Jorge. Adelante. Muchas gracias, Tania. Buenas tardes con todos. Agradecer por la invitación para este panel. También agradecerle a Santiago por la presentación que nos ha hecho. Quisiera simplemente dedicar estos minutos a revisar algunas ideas, tomando como punto de partida la exposición de Santiago acerca del aspecto macroeconómico. Tratar un poco de aterrizarlo al aspecto o a los aspectos empresariales que pudiéramos nosotros tomar en cuenta en el momento de tomar decisiones en nuestras actividades de negocios, ¿verdad? Y como decía Santiago, hay una gran incertidumbre, ¿no? Porque este año tocó el tema de las elecciones y evidentemente eso distorsiona, sobre todo en el tema de tomar decisiones con respecto a las inversiones que pudieran realizar las organizaciones. Y si bien hay incertidumbre en lo que he puesto ahí, en el tema económico, en el tema social, en el tema ambiental, lo que evidentemente salta en este periodo, y digamos que si hay segunda vuelta, diríamos que hasta abril, es el tema político, evidentemente, ¿no? ¿Y por qué? Porque tal como lo indicó Santiago, los dos candidatos de quizás mayor probabilidad de ganar la presidencia tienen propuestas muy diferentes, ¿verdad? Son propuestas que ellos están planteando y que difieren mucho en ambos casos. Entonces, hasta que no conozcamos qué candidato va a ser presidente, y supongamos que sea en abril, evidentemente va a haber una gran incertidumbre. Pero la incertidumbre no debe llevarnos a la paralización, que quizás algunos empresarios e inversionistas toman la decisión de, digamos, esperar y no hacer nada hasta tener esa información. Y más bien lo que vamos a tratar es de que no debemos quedarnos paralizados y más bien buscar alternativas acerca de lo que podemos hacer. Simplemente algunas ideas acerca de lo que sucedió, ¿no? Los impactos que tuvimos acerca del COVID-19. Muchas actividades se suspendieron, total o incluso parcialmente. Hubo mucha incertidumbre acerca de qué es lo que iba a pasar con las actividades, con los negocios, con las empresas. Hubo restricciones, ¿no? Y muchos cambios en las empresas, en los consumidores, en el gobierno inclusive, en cuanto a su toma de decisiones. Un incremento significativo en los costos de operación, ¿no? Digamos, se tuvo que realizar gastos con relación a la prevención del contagio, que obviamente antes las empresas no lo tenían, y en algunos casos, sobre todo en el tema industrial, las inversiones fueron muy altas, y también tuvo un impacto en la eficiencia y productividad, ¿no? El tener que reducir el personal, el tener que poner doble turno, triple turno para poder manejar de cierta forma las operaciones de las empresas. Y bueno, tal como lo mencionaba también Santiago, un impacto muy fuerte en los mercados, ¿verdad? Crecimiento económico negativo, un déficit fiscal muy alto, un desempleo, digamos, en crecimiento, ¿no? Gran desempleo y disminución de los flujos en el comercio internacional. Un poco el impacto que tuvimos, ¿verdad? Y luego las tendencias que rápidamente salieron a la luz, ¿no? ¿Qué es lo que las empresas tenían que tomar como prioridad y ejecutar para poder salir adelante, ¿no? Del estudio de McKinsey presentado recientemente en este mes, estas 4 tendencias, ¿no? Que un poco van a liderar la toma de decisiones en las empresas, ¿no? La conectividad que debemos tener, costos bajos de transacciones, la automatización en la mayor cantidad de procesos y por supuesto los cambios sociales, ¿no? Sobre todo hablábamos del tema del empleo, el tema de salud, inclusive en el tema de educación. Entonces, estas 4 tendencias van a tener que ser priorizadas por nuestras empresas para poder
salir adelante en esta etapa, ¿no? Y del mismo estudio, poder contestar a estas 3 preguntas, ¿no? Que consideramos que son muy, muy importantes, ¿no? ¿Quiénes somos? Y ahí tenemos que probablemente regresar a revisar nuestro plan estratégico, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito organizacional? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor que estamos presentando con nuestros productos, con nuestros servicios, en los mercados en los cuales estamos, a los mercados a los cuales estamos atendiendo? Y por supuesto tener la cultura como fortaleza, ¿no? Hoy el tema de enfoque en el cambio, innovación, debe ser muy fuerte para poder incluirlo dentro de nuestra cultura organizacional. Luego también responder cómo operar. Y ahí tenemos que también revisar nuestra estructura organizacional, probablemente aplanarla, que esto nos sirva para tener una organización que tome de forma ágil las decisiones en el tiempo adecuado y con eficiencia. Y por supuesto, el talento humano siempre será prioritario para poder desarrollar mejor nuestras actividades, ¿no? Tener siempre decisiones que vayan justamente a mejorar ese talento humano. Y finalmente, no quedarnos estancados. ¿Qué tenemos que hacer para crecer? ¿No? Y por supuesto, tener una gran perspectiva de todo el ecosistema en el cual nos estamos desarrollando, ¿no? Decíamos del tema de salud, del tema de educación, desde el tema de las restricciones que pueden aparecer o están apareciendo, las decisiones que toman las autoridades. Por supuesto, siempre apalancarnos en las plataformas tecnológicas, un poco más adelante vamos a ser más específicos en esto, y por supuesto también acelerar el aprendizaje organizacional. Entonces, estas 3 preguntas siempre debemos estar hoy más que nunca revisando con nuestra organización, al interior de nuestra organización, para tomar las mejores decisiones fundamentales. De una recopilación que realicé de varios estudios, hay un estudio de Deloitte, hay un par de estudios de INCAE, hay uno también de la OIT, acerca de qué sectores productivos fueron los más afectados, aquellos que fueron afectados en menor proporción, y también hubo sectores, por supuesto, que fueron beneficiados. Ahí, digamos, los estoy mencionando para que ustedes lo revisen. Algo que sí, por supuesto, fue un sector muy, muy afectado, el tema de turismo. Con eso todavía este año parecería ser que no se va a recuperar. En el tema de educación, si bien hubo algunas restricciones por el tema presencial, por supuesto, pero se ha podido salir adelante con, digamos, las clases o la opción de tener clases online. Entonces, de cierta forma estuvo afectado, pero se ha podido avanzar también, ¿no? Y por supuesto, dentro de los sectores beneficiados, el tema de salud, tecnología, por supuesto, alimentos básicos, cuidado, el tema de automatización, que fueron sectores beneficiados a lo largo de esta pandemia. Pero llegamos hasta aquí, ¿no? Y digamos que vamos a arrancar. ¿Cuál es la situación inicial, ¿no? Luego de que hemos pasado por quizás la situación más crítica de la pandemia, ¿no? Y este es un poco los temas que tenemos que tener presentes, ¿no? Hubo pérdida de vidas humanas, ¿no? Familiares, trabajadores, amistades, ¿no? Hubo cierre parcial o total de empresas, ¿no? En algunos casos empresas que tenían muchos años de operación y con gran nostalgia las vimos cerrar. Cambio en nuestros clientes, ¿verdad? Ya no va a haber tanta fidelidad en cuanto a quizás lo teníamos antes. Estamos endeudados. Hubo muchos meses en los cuales no tuvimos ingresos, o algunas empresas no tuvieron ingresos, pero sí tuvieron que cubrir sus costos fijos. Una recesión profunda y por supuesto el desempleo, que hace que gran parte o una buena parte de la población haya disminuido su poder adquisitivo. Entonces, esta es la situación inicial, cómo vamos a arrancar y tomando esta situación inicial, qué podemos hacer, ¿no? Un primer tema que las empresas han tenido que ir desarrollando al andar, ¿no? Aprendiendo, haciendo, es el tema del teletrabajo.
Y yo digo ahí, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Por supuesto, podemos controlar de cierta forma a los trabajadores, a los funcionarios en función de resultados, ¿no? Midiendo su eficacia. Pero habría que ver si realmente este medio provoca eficiencias dentro de nuestra organización. La motivación es muy, muy importante. Sin embargo, hay que tener confianza en que el personal va a actuar adecuadamente, ¿no? Hay una construcción de fidelidad que debe darse y también, digamos, incluir dentro de nuestra cultura organizacional la optimización de este trabajo, digamos, a distancia. Yo digo, ahí quizás no estuvimos preparados, muchas de las empresas, otras ya lo venían haciendo, empresas que ya tenían dentro de su estructura de trabajo días en los cuales los funcionarios trabajaban desde sus casas. Pero otras, la gran mayoría, tuvimos que ir aprendiendo al andar, ¿verdad? Y esto todavía hay que mejorarlo, ¿no? Hay que mejorarlo. Personas que quizás estén trabajando menos, desde sus casas, pero quizás también suceda lo contrario. Suceda lo contrario, de que en algunos casos personas puedan tener que trabajar más y estar conectados casi que 24 horas a sus empresas, ¿no? Rápidamente quisiera tocar algunos temas relacionados con las estrategias, ¿no? Y este primer enfoque tan conocido, digamos, poder diferenciar cuál es la ventaja competitiva que nosotros queremos lograr y también cuál es el enfoque que queremos darle a nuestra organización. Entonces, una primera gran decisión es si vamos a buscar diferenciación o liderazgo en costo. No estoy diciendo que alguna sea mejor que la otra, pero por supuesto tienen objetivos y actividades diferentes. Y lo otro que considero yo es poder enfocarnos en segmentos que podamos lograr cubrir sus necesidades con mayor eficacia y también mayor eficiencia. Y ahí podemos destacar las estrategias de crecimiento para mercados actuales, ¿no? Poder aumentar nuestra participación de mercado, desarrollar productos y servicios, hoy las empresas lo están haciendo, ¿no? Productos complementarios e inclusive productos que no están dentro de sus líneas de negocios. Y también la integración, poder integrarnos sobre todo en el tema de distribución, quizás antes algunas empresas no lo hacían. Para nuevos mercados también, desarrollar nuevos mercados, expandirlos, ¿no? Diversificarse, en este caso con líneas de negocios adicionales, ¿no? Lo que le llamaríamos integración horizontal, y también alianzas estratégicas, empresas que prefieren no cerrar con tal de aliarse estratégicamente con otras empresas y unir esfuerzos para salir adelante, ¿verdad? Y finalmente, esta yo creo que es la que quizás más aplique en esta situación, las estrategias de consolidación, ¿no? Quizás tener estrategias de trincheramiento, cuidar los espacios que ya tenemos, no crecer, pero tampoco disminuir nuestra participación de mercado. Contracción de productos, en algunos momentos nos tocará la decisión de quizás salir de algunos productos que en el mediano y largo plazo no tengan sostenibilidad. Y en algunos otros casos inclusive contracción del negocio, ¿no? Cerrar tiendas, cerrar sucursales, cerrar agencias, pero la idea es hacerlo eficientemente para poder luego retomar el crecimiento cuando el mercado lo permita. Me ha tocado en esta época, digamos, en estos meses, participar asesorando empresas en los planes de reducción y optimización de costos. Y ahí yo siempre digo tener mucho cuidado con la calidad, ¿no? Si no se lo hace adecuadamente, estos planes de reducción de costos, pudiera estar afectando la calidad de los productos y servicios. Y eso es prioritario. O sea, no se puede afectar la calidad, hay que tenerlo siempre como una prioridad a uno, para, obviamente, que nuestros clientes no tengan esa percepción de disminución de nuestra calidad. Simplemente comentarles algunas ideas acerca de la estrategia financiera que consideramos debe ser vital en este momento, ¿no? Probablemente hay un cambio desde meses anteriores en la estrategia de la acción financiera.
Probablemente las inversiones que teníamos pensado hacer durante el año pasado o durante este año, hayamos tenido que parar, ¿no? Si teníamos pensado crecer, bueno, o invertir en aumento de tamaño de planta, probablemente tuvimos que tomar la decisión de parar, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque lo principal hoy es asegurar y encontrar la liquidez. Digamos, la liquidez es un tesoro en este momento, el manejo eficiente de nuestro flujo de efectivo. Por experiencias anteriores, en recesiones anteriores, no han funcionado estrategias ultra defensivas ni estrategias muy agresivas, ¿no? Hay que ser más bien balanceado, hay que tomar decisiones que sean sostenibles en el mediano y largo plazo. Es decir, no cerrar productos, cerrar agencias, cerrar sucursales, ni tampoco ser muy agresivo diciendo, bueno, voy a ser contracíclico, voy a comenzar a crecer agresivamente. En ambos casos los resultados no son los adecuados, ¿no? Más bien se debe tener un balance entre las inversiones que se van a realizar, que no deben ser cero. No quiere decir que no vayamos a invertir nada, no, hay que invertir, siempre hay que invertir. Por supuesto, el manejo de los pasivos y el manejo de los costos. En el mediano y largo plazo, ya hoy debemos pensar en eso, ¿verdad? No solamente pensar cómo voy a subsistir en el 2021, sino qué voy a hacer para estar mejor en 3 o en 5 años. Probablemente alianzas, pensando en diversificaciones, quizás fusiones con otras organizaciones, quizás compras, ¿no? De algunas líneas de productos o de empresas inclusive. Analizar la mayor cantidad de escenarios posibles. Hoy, digamos, la facilidad de la tecnología hace que podamos rápidamente manejar muchos escenarios, ¿no? Cientos, miles de escenarios para poder tener mejor data en la toma de decisiones, ¿no? Y por supuesto, tener el equipo adecuado, la data adecuada y a tiempo y los modelos para justamente tomar esas decisiones, no subjetivamente o simplemente por percepción, sino también por información confiable que nos permita tomar mejores decisiones. ¿Decisiones con respecto a qué? Probablemente reinventar el negocio. Probablemente nos haya tocado en algunos casos reinventar, ¿no? Analizar y decidir qué unidades de negocio son sostenibles en el mediano y largo plazo. Y probablemente algunos productos o servicios, digamos, eliminar, ¿no? Sacarlos de nuestra lista de productos. La innovación es vital. Hoy, y lo hemos tenido que hacer al andar, ¿verdad? Diseñar modelos de negocios para nuestros actuales y futuros productos y servicios. De suerte que podamos siempre tener en mente que la innovación es muy necesaria, es muy necesaria. Y que tenemos que tener dentro de nuestra organización tanto estructura como recursos destinados a esa innovación. Y yo les hablaba de inversiones, no podemos dejar de invertir. Y aquí estoy mencionando la inversión que hoy es muy necesaria, ¿no? En tecnología. Digamos, ahí podemos tener algunas herramientas. No necesariamente tenemos que invertir en todas, pero probablemente una, dos, tres, se ajusten más a nuestra actividad, a nuestro negocio, ¿no? El tema de inteligencia artificial, por ejemplo, para conocer nuestros mercados, ¿no? El tema de inteligencia de mercado, inteligencia de negocios, el tema de seguridad. Entonces, es importante hacer estas inversiones, ¿verdad? La hemos tenido que hacer de urgencia. Hoy ya tenemos que pensar en algo mucho más planificado y que esto se va a quedar, o sea, ha venido para quedarse. Por supuesto, el talento humano, ¿no? Y si vamos a invertir en esta tecnología, necesitamos talento humano que esté capacitado para manejar estas nuevas tecnologías. Quizás capacitar a las personas que ya tenemos, quizás contratar a profesionales con formación académica adecuada para que ya vengan preparados a manejar esas inversiones, ¿verdad? Y finalmente, el tema de los nuevos mecanismos de financiamiento, tener en mente las opciones que tenemos y no solamente ver los métodos tradicionales de ir al banco a pedir prestado dinero, sino que ver muchas opciones que existen ya, ¿no? El mercado de valores, emisión de obligaciones, emisión de acciones, inclusive el tema de bonos verdes que, digamos, ya tiene algún tiempo en nuestro mercado, ¿no? Algunas empresas ya han hecho emisiones de bonos verdes.
inclusive en el exterior, opciones de créditos no reembolsables, ¿no? Apuntando a aquellos proyectos que tengan que ver justamente con la sostenibilidad de las empresas. Entonces, siempre tener en cuenta estos nuevos mecanismos de financiamiento, ¿no? Y quizás no valernos solo de lo que ya existe. Bien, eso era lo que yo quería comentarles, ¿no? Tratando de ajustarme al tiempo que me dieron. Y quedaré, digamos, atento a las preguntas que más adelante nos puedan hacer, ¿no? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jorge. Muy pertinente su participación. Realmente hemos hecho un repaso por estas decisiones que los gerentes tienen que analizar año a año y sobre todo con los escenarios que hemos comentado tanto el día de hoy. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestra siguiente invitada. Tenemos la participación de una distinguida mujer empresaria de nuestro medio. Ella es Priscila Altamirano, presidenta ejecutiva de Almacenes de Prati, quien suma una trayectoria de 20 años y desde el 2016 es presidenta de esta destacada empresa. Previamente fue su vicepresidenta comercial. Bajo su gestión, Almacenes de Prati se ratifica como una tienda departamental líder en el mercado, impulsando la transformación digital y la omnicanalidad. También ha consolidado un programa social llamado Mujeres Confeccionistas Emprendedoras, tanto en Guayaquil, Quito y Manta. Así que, Priscila, muchísimas gracias por acompañarnos. Contarles también a ustedes que ella posee un MBA de la Universidad Santa María de Chile y tiene un diplomado en Gerencia Estratégica de Ventas del Tecnológico de Monterrey. Gracias una vez más, Priscila. Adelante con su presentación. Muchísimas gracias, Tania. Gracias, Javier, por la invitación a este foro que comparto con este nivel de excelencia de Jorge, de Santiago. Gracias, Santiago, también por esas cifras alentadoras que nos has revelado esta tarde. Creo que es importante tenerlas en mente. Y gracias, Jorge, por tan claros conceptos de estrategias empresariales en estos momentos tan complejos y de tanta incertidumbre. Y efectivamente, este año de la pandemia y escuchando a todos los panelistas, nos ha llevado a nosotros, líderes de empresa, a enfrentar situaciones realmente que nunca pudimos haber imaginado. En los más de 20 años que tengo en este negocio de retail, si a mí me hubiesen preguntado y me hubieran pedido que describa un escenario complicado, jamás hubiera podido describir un escenario como el que hemos vivido durante el año 2020. Y si tal vez esta pandemia trae ciertos puntos a la mente o ciertos denominadores comunes a las empresas, ha sido esta necesidad de evaluar los procesos y de detectar claras oportunidades de mejoras en eficiencia. Pero ya aterrizando todo, porque voy a ir aterrizando todo al ámbito empresarial, al ámbito del día a día, estoy segurísima que no solo en Almacenes de Prati, sino en cada una de las empresas en las cuales se desempeñan todos quienes comparten la audiencia en este momento, se dieron oportunidades de mejora, pero no podemos quedarnos ahí. Es importantísimo documentar esas mejoras en eficiencias, hacer un inventario detallado de esas mejoras detectadas, cuantificarlas, difundirlas en la organización con el propósito de interiorizarlas y volverlas parte del ADN de la empresa de aquí en adelante. De lo contrario, es muy fácil que estas eficiencias se vayan diluyendo con el tiempo en la medida en que el entorno, independientemente de cuánto tiempo tome, vuelva a tomar un cauce en una nueva realidad. Si acaso esta pandemia también nos hace sonar otro concepto casi a diario, es la transformación digital. Y la transformación digital entendida como una evolución en procesos, personas y tecnología se vuelve clave. Porque acaso el año 2020, tal vez tanto como año de pandemia, será recordado como el año que aceleró la transformación digital de las empresas. Fíjense ustedes, por poner un ejemplo en el caso de Almacenes de Prati, tal vez una de los cambios más visibles en el mundo del retail
ha sido la aceleración en el desarrollo o en la adopción del e-commerce, de todo el comercio online que se dio producto de la pandemia. En almacenes de Prati, ¿qué significó esto? En el año 2020, la participación de ventas de Prati.com se duplicó, literal. Cuando estábamos todos confinados, pero de Prati.com seguía funcionando, aunque no podíamos entregar pedidos. Si recordamos los primeros meses de confinamiento, los comercios podíamos seguir vendiendo online, pero teníamos restricción para entregar pedidos. No podíamos entregarlos hasta cuando se liberó esta restricción. ¿Y qué sucedió en este momento? La explosión de ventas online fue tan fuerte que la tienda que ustedes conocen de Prati en Navona, en el centro comercial Navona, esa tienda, la que visitan hoy como tienda, en realidad hacia adentro estaba transformado en un mini centro de distribución para poder cumplir con la promesa de entrega a nuestros clientes. Así de rápido se dieron las cosas. ¿Qué se necesita entonces para soportar esta transformación digital? Organizaciones ágiles, flexibles, innovadoras, conectadas, colaborativas, nada que no hubiésemos escuchado o leído ya. Pero sobre este punto voy a volver en unos minutos para que podamos aterrizar. ¿Y esto qué significa? ¿Qué implica innovación, flexibilidad, agilidad? ¿Cómo realmente se traduce en las empresas? Entonces, pensemos en el mundo del retail. Y tal vez la pregunta que flota en el aire es esta. En el mundo del retail, ¿van a desaparecer las tiendas físicas? Yo creo que esto es algo... nunca he escuchado esta pregunta tanto como ahora, que si las tiendas físicas van a desaparecer. Entonces veamos un poco y reflexionemos un poco en datos, en hechos ciertos. Y me voy por el momento a ir hacia el mundo primero. ¿Qué veíamos en el mundo incluso antes de la pandemia? Esto estaba pasando en el mundo antes de la pandemia. Las tiendas físicas, las grandes cadenas, y me voy un momento al mercado de Estados Unidos, que finalmente es el mercado más grande de retail en el mundo, junto con el de China. Lo que se estaba dando era un cierre masivo de tiendas. Y aquí les pongo una lista de apenas unas cuantas nombres, que seguramente se nos harán conocidos, muchos de ellos, un Gymboree, un Payless Shoe, Cita Gallery, solo para nombrar unos cuantos. Sobre esta lista tendrían que extender a un Macy's cerrando cientos de tiendas, Nordstrom, en fin, una cantidad de retailers cerrando tiendas. El cierre de tiendas del 2019 en Estados Unidos superó el 46% al cierre de tiendas del año 2018. Ya el retail venía adoleciendo y tenía una herida profunda causada por un exceso y saturación de área comercial, mal manejo de surtidos, mal staffing de las tiendas, falta de diferenciación y falta de desarrollo digital. ¿Desaparecerán las tiendas físicas en el mundo del retail? En mi opinión, desaparecerán todas las tiendas mediocres. Y sí, desaparecerán las tiendas físicas que no tengan la capacidad de transformarse en plataformas que soporten la experiencia omnicanal del cliente. En ese sentido, el mundo del retail necesariamente requiere una adaptación que incluye el desarrollo, obviamente, de lo que estamos comentando, el desarrollo de e-commerce. El conocimiento y comunicación hacia el cliente. Hace unos minutos Jorge nos comentaba la necesidad absoluta de tomar decisiones en base a datos. Y aquí interviene todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, con manejo de datos, data mining, etc. Esto es simple. Y en estos momentos en que estamos atravesando una pandemia y en que estamos todos un tanto sintiéndonos especialistas en temas médicos, hagamos una reflexión muy simple. Si vamos a un médico y preguntamos y comentamos de síntomas, el médico no va a recetarnos nada por lo que perciba. Va a mandar a hacer exámenes, va a querer datos. Exactamente lo mismo ocurre en el mundo del retail. Necesitamos enriquecer
las decisiones y fundamentarlas en datos de nuestros clientes. El retail requiere modelos renovados, ahora más que nunca, de la cadena de suministro, de la cadena de abastecimiento. Tecnologías, innovación. Tecnologías. Hace ya 2 años, ¿quién diría? Porque el año pasado no existió realmente. En la última gran convención mundial, el National Retail Federation, que es la convención más grande de retail que existe en el mundo y que se desarrollaba en Nueva York. Realmente me asombraba escuchar las estadísticas. Se hablaba de que en el año previo anterior, el 50% de las iniciativas digitales que habían tomado los retailers en Estados Unidos habían sido un desperdicio de dinero. Finalmente no habían sido exitosas. Por eso la tecnología tiene que en todo momento estar alineada a las necesidades del cliente. La evolución del retail requiere la fusión del online con las tiendas físicas, lo que mencionaba hace un momento. Las tiendas deben ser plataformas que permitan soportar la trayectoria omnicanal del cliente. Y finalmente, y no menos importante, el mix de surtido. Y suena tan básico hablar del mix de surtido y sin embargo muchos retailers han perdido el norte en cuanto a la definición de su surtido. ¿Qué pasa con las marcas? Las marcas deben crear sinergias entre los diferentes canales. El cliente se mueve, su trayectoria de compra puede empezar en el celular o en la laptop, ir a la tienda física, pero estando en la tienda física, comprar en el celular. Es decir, ya no existe un borde, un límite natural entre canales. El crecimiento del social commerce hace que realmente la vida digital sea parte ya de la vida diaria. Entonces, toda esta transformación que, como les indico, se ve acelerada en la pandemia, ¿hacia dónde nos lleva en este momento? ¿Y cuál es el impacto que tiene sobre la compañía? ¿Y cuáles son las perspectivas de Almacenes de Prati ante toda esta situación? Y aquí me voy a referir, Javier empezaba este encuentro, este foro, indicando qué año tan difícil, pero qué común es para los ecuatorianos el decir, wow, qué año tan difícil. De tal manera que en ese sentido, si hablamos de las perspectivas de Almacenes de Prati para el año 2021, y veremos cómo mucho de lo que yo voy a decir lo mencionó Jorge en las estrategias empresariales. Propósito de marca. Hoy más que nunca, de Prati se ve en la necesidad de revisar y afianzar su propósito de marca. Y en este sentido quiero compartirles algo que no deja de ser curioso. Hacia finales del año 2019, y ante la necesidad de evolución de la compañía, llevé a cabo un trabajo que me tomó un par de meses de una revisión integral del modelo de negocio de Almacenes de Prati. Un trabajo obviamente en el que estuvo involucrado absolutamente todo el equipo, un equipo multidisciplinario. De tal manera que hacia finales del año 2019, cuando presenté al directorio de la compañía el presupuesto 2020, presenté también la actualización del modelo de negocio. Como líder de la organización, recuerdo haber sentido un alivio de haber presentado un modelo de negocio actualizado y haber pensado, bueno, este modelo de negocio obviamente tendrá que ser revisado esporádicamente para hacerle ajustes. ¿Quién me iba a decir a mí que en marzo, 3 meses después, 3 meses y medio después de mi presentación, estábamos confinados en nuestras casas y necesitaba inmediatamente volver a revisar el recientemente actualizado modelo de negocio de la compañía para hacer los ajustes, los primeros ajustes necesarios? Y en esa revisión del modelo de negocio, esta pregunta, ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestro propósito de marca? Se volvió una pregunta más importante y relevante que nunca. Y en este sentido,
nuestros valores de organización, nuestros valores y cultura de compañía reflejan también los valores de nuestros clientes y los valores de la sociedad. Y nos vemos y nos sentimos hoy más orgullosos que nunca del trabajo que venimos haciendo desde hace más de una década de fortalecer y desarrollar la industria de moda local. 70% de nuestras compras las hacemos localmente y somos indudablemente el principal motor de desarrollo de moda en el país. Adicionalmente, y conscientes de la importancia del cuidado medioambiental, hemos promovido en nuestros proveedores toda una serie de procesos que protegen el medio ambiente. Y es así incluso que hemos lanzado durante el año anterior nuestra marca Change, que refleja precisamente todos aquellos cuidados que tenemos en los procesos para asegurar sostenibilidad del medio y de la ecología. Y lo mencionó Tania al presentarme, el desarrollo de nuestro programa de mujeres confeccionistas emprendedoras es realmente extraordinario. Si tal vez hemos cometido una omisión, ha sido de no ponerlo en conocimiento anteriormente, manejarlo con muy bajo perfil. Sin embargo, hoy nuestros clientes que conocen, aquellos que conocen de nuestro programa, realmente se sorprenden de la transformación que nosotros logramos en mujeres que seleccionamos de los medios más vulnerables que ustedes puedan imaginarse y las convertimos en verdaderas emprendedoras a través de capacitación en confección, que es lo que nosotros sabemos hacer. Personalmente participo del momento en que cada año, este programa arrancó en el año 2014, personalmente participo en el momento en que este grupo de mujeres año a año empieza con su programa de formación, tanto en Guayaquil, en Quito, en Manta, porque nos hemos propuesto en cada ciudad en la cual tenemos tiendas implementar nuestro programa de mujeres confeccionistas emprendedoras. Estas mujeres arrancan con un nivel de dificultad y con un nivel de sentir que no pueden, tan fuerte que nosotros siempre empezamos con un programa de formación de su identidad. Y cuando asisto a la graduación de nuestras mujeres confeccionistas emprendedoras, veo mujeres transformadas, mujeres que presentan en su ceremonia de graduación sus proyectos bajo el Canvas Business Model y que organizan desfiles de moda para presentarnos sus colecciones. Así tocamos la vida de esas mujeres. Ese es nuestro propósito, devolver a la sociedad lo que recibimos de ella. En cuanto a otro punto, a otra perspectiva del año 2021, está definitivamente la consolidación de ese negocio on-offline, esa omnicanalidad. En este sentido, y hablando de flexibilidad y hablando de agilidad, les comento un par de experiencias de almacenes de Prati. Durante el año 2020, y cuando reabrimos nuestras tiendas, las reabrimos habiendo implementado ya en cada una de nuestras tiendas puntos de retiro para compras de los clientes online. La famosa estrategia BOPIS, Buy Online, Pick Up in Store. Implementar estos puntos requiere una serie hacia atrás y hacia adentro, una serie de ajustes y creación de procesos, ajustes logísticos, etc. Pero es parte de esta consolidación omnicanal. Implementamos puntos de retiros en agencias de terceros, y así es como a través de Servientrega de Prati hoy está presente en 124 ciudades del país, en los cuales nuestros clientes que compran online pueden ir a retirar sus compras. Hemos implementado vendedores digitales, hemos implementado el app de Prati, hemos implementado el de Prati Wallet. En el celular el cliente puede acercarse y simplemente a través de un touchscreen hacer su pago sin necesidad de tener ningún punto de contacto físico en el punto de ventas. A esto se refiere la consolidación online.
y offline. Surtidos relevantes. Si hay algo que los retailers debemos hacer en este momento es el famoso statement de los gringos, back to basics. Necesitamos enfocar nuestros surtidos en las necesidades reales del cliente de hoy, en los hábitos de consumo del cliente de hoy. Los hábitos de consumo cambiaron. Nuestra forma de vestir cambió. La forma en que vamos vestidos en este mix entre teletrabajo y trabajo presencial a nuestros lugares de trabajo cambió. El enfoque del cliente hacia su hogar, donde ahora pasa la mayor parte del tiempo, ha causado un repunte en las necesidades de afianzar y especializar más los surtidos de hogar. Y obviamente las tiendas tienen que reflejar en cuanto a su distribución, en cuanto a su layout, estas preferencias de los clientes. Perspectiva 2021, nuestra estrategia de precio y manejo de promociones, y aquí solo me detengo un minuto para decirles que este año más que nunca en Almacenes de Prati cuidaremos muchísimo de este punto particular. Porque en el retail puro, el verdadero esfuerzo está en tener surtidos relevantes al precio correcto y un calendario promocional adecuado. Entrar en la vorágine de descuentos es lo más fácil y lo menos productivo y lo menos diferenciador que puede hacer un retailer. No será nuestro caso. Perspectiva 2021, logísticas eficientes. La transformación de nuestro modelo logístico integral y ya hemos hecho finalmente y como último punto el levantamiento de todo nuestro Customer Journey, todos los puntos de contacto que tiene el cliente con Almacenes de Prati en cualquiera de sus plataformas para poder asegurar un trabajo totalmente detallado en optimizar la experiencia de compra que tiene nuestro cliente. Puntos de enfoque. Si estas son las perspectivas que tenemos hacia el 2021, ¿dónde nos enfocamos? Ya lo comentó Jorge, escenarios alternativos. Efectivamente, nosotros estamos empezando un año en el cual tenemos mapeados ya diferentes escenarios. Y la organización está lista. Si se da un nuevo cierre de tiendas, no vamos a ponernos a pensar en este momento qué hacemos. Ya tenemos escenarios alternativos que están totalmente desglosados en sus diferentes líneas para que simplemente se activen y todos sabemos hacia dónde tenemos que dirigirnos. Garantizar la liquidez de la empresa, lo cual muy claramente también se mencionó, no significa no hacer inversiones. Esto, de hecho, para este año nosotros tenemos inversiones muy importantes que tienen que ver con actualización tecnológica, con proyectos de expansión futura, adquisición de terrenos, porque vemos a esta pandemia y vemos a esta situación como un paréntesis en el crecimiento y expansión de Almacenes de Prati a lo largo del país. La gestión de inventarios, importantísima y que se vuelve clave. El año pasado tuvimos que enfrentar situaciones nunca antes vividas. Entramos en confinamiento en marzo, nosotros teníamos en nuestras tiendas, en perchas, colgados, toda la temporada de regreso a clases, que nunca hubo. Y así hemos tenido que irnos adaptando a lo que realmente sucede, a lo que realmente vemos como demanda y gestionar esos inventarios. Gestión de cartera, clarísimo para nosotros. El 80% de las ventas de la compañía los hacemos con nuestro crédito directo de Prati. De tal manera que ese relacionamiento que tenemos con el cliente a través de nuestro crédito directo se vuelve clave. Hemos tenido a partir de la pandemia hemos tomado una serie de decisiones que benefician a nuestros clientes, hemos bajado nuestras tarifas de servicios por pagos tardíos, etcétera, justamente porque estamos conscientes de que nuestros clientes son fieles a nosotros a través de nuestro crédito directo. Vemos también como un punto de enfoque el fortalecimiento del marketing digital. Hace un momento hablé de todo este social engagement, todo lo que existe hoy, cómo se fortalecieron las redes sociales. Nosotros hemos superado ya el millón de seguidores, en redes sociales.
Estamos a punto de llegar al 1.000.000 de seguidores en Facebook. Entonces, el marketing tiene que transformarse. Tenemos que adaptarnos, no podemos quedarnos con un marketing tradicional. El marketing digital toma una nueva punto de relevancia, estrategia SEO, estrategia SEM. La digitalización, pero como siempre lo digo, asociada a las necesidades del cliente. Hace unos momentos yo les decía cuando empecé esta presentación, la transformación digital requiere de organizaciones que sean capaces de manejar innovación. Pero manejar innovación, ¿cómo? Y ahí viene la adopción de metodologías de innovación integral. Ayer precisamente tuve una sesión con todo el equipo gerencial de la compañía, alrededor de 160 personas en un auditorio, iba a decir en el auditorio, pero fue en Zoom. Y les decía y anunciaba que la compañía en este año 2020 adoptará metodologías de innovación integral y nos movemos a Design Thinking, a modelos Lean, a ágiles, metodologías ágiles, Scrum. Y vamos a hacerlo y vamos a capacitar a nuestro personal y a nuestros equipos de trabajo para adoptar estas nuevas metodologías que nos permitan manejar innovación. Y finalmente, y no menos importante, ajustes a la estructura organizacional, como lo comentaba Jorge hace unos minutos. Estos ajustes a la estructura organizacional no solo tienen que ver con aplanar la estructura organizacional, tienen muchísimo que ver también con la definición de los roles y funciones, con la detección de nuevos cargos que hasta hace poco no existían en las organizaciones o no eran relevantes. Tuve un mentor en el mundo del retail que me decía una frase y me la repetía constantemente. Priscila, build the organization and the organization will build the business. Eso es lo que tenemos que hacer las empresas en cuanto a la estructura organizacional. Y finalmente, y no menos importante, en que estamos trabajando al interior de la compañía en un liderazgo enfocado en las personas. En poder realmente capturar el know-how y la experiencia y la iniciativa y talento de nuestro equipo humano. Miren, cuando estábamos viviendo toda esta complejidad que es increíblemente indescriptible, porque cuando yo recuerdo hacia atrás el momento que nuestras tiendas estaban cerradas, entonces, ¿qué pasaba con los ingresos a almacenes de Prati? Con las tiendas cerradas no vendíamos, pero ¿saben qué? Tampoco cobrábamos. Y el 80% de las ventas de Prati se hacen con nuestro crédito directo. Y nuestro cliente de crédito directo iba a las tiendas a pagar su crédito. Claro, teníamos habilitado una serie de medios digitales para que el cliente pague, pero no era el medio que había asimilado el cliente para ir a pagar su crédito. Entonces lo que teníamos que hacer, y ante tanta complejidad, reuní también a todo el equipo de trabajo y les dije, ¿saben qué? No se puede atacar complejidad con complejidad. Vamos a detectar lo que realmente nos esté funcionando, porque aún en las crisis más severas hay ciertos bright spots, hay ciertos puntos que funcionan. Y así empezamos a conectarnos con todos los niveles de la organización y a capturar estos puntos brillantes de éxito aún en medio de esta pandemia. A eso se refiere un liderazgo enfocado en personas. Obviamente la adaptación a todos estos modelos de trabajo remotos y a la transformación de la cultura organizacional, que es totalmente clave para poder gestionar un ambiente de incertidumbre como el que estamos viviendo. Si acaso mi mensaje final en esta situación, y a todos los quienes dirigimos empresas, es la siguiente. Cuidado, corremos el riesgo nosotros, CEOs, de que nuestra abultada hoja de vida y nuestros años de experiencia nos hagan creer que estamos listos para afrontar todos los cambios que estamos viviendo en estos tiempos. Como líderes de empresa, hoy más que nunca tenemos que conectarnos con todas las personas y con ese talento interno que está al interior y que reside ahí en el know-how de la compañía. Así que este es
mi mensaje y esta es la experiencia que hemos vivido en estos tiempos de incertidumbre. Muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Priscila. Realmente ha sido muy valioso tu aporte y tu experiencia desde Pratt, y yo creo que han calzado, como decía Javier hace unos minutos, muy bien las tres presentaciones, las tres intervenciones. Por temas de tiempo vamos a empezar con el tema del panel. Adelante, Javier, con las preguntas que hemos levantado. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los tres panelistas, los comentarios muy buenos, y creo que nos han dado una perspectiva desde distintos ámbitos, distintos niveles, ¿no? Empezando con lo macro que nos habló Santiago, pasando por la estrategia empresarial que nos habló Jorge, y la experiencia desde una empresa, pero que obviamente las lecciones, yo estando en la universidad, muchas cosas que decía Priscila, decía lo mismo, es muy similar en universidades, es muy similar en educación superior, a pesar de ser industrias muy distintas, hay muchas similitudes también, ¿no? Entonces, en esa línea voy a tratar de recoger algunas de las preguntas que tenemos. Ya igual algunos de los panelistas fueron respondiendo algunas en el chat, pero voy a empezar en el mismo orden que se presentaron. Santiago, bueno, habían algunos comentarios respecto a los distintos escenarios, y también te quería consultar, bueno, ¿cómo percibes que la geopolítica actual, sobre todo el tema del nuevo presidente en Estados Unidos, el Brexit, la tensión Estados Unidos y China, entre otros eventos importantes que están ocurriendo a nivel mundial, pueden beneficiar o perjudicar esa proyección o ese escenario que tú nos planteabas, ¿no? Y tal vez en esa misma línea, si es que has considerado, porque fue un poco una de las preguntas de alguno de los asistentes, otros escenarios políticos, más allá de los dos que nos planteaste, que pues coincidimos que en principio son los que tienen mayores opciones de ganar, pero no se puede descartar pues obviamente una sorpresa, o que el que aparece como tercero pueda estar finalmente en una segunda vuelta y terminar ganando, ¿no? Entonces, tal vez en esas dos líneas, brevemente, tus comentarios, Santiago. Sí, muy bien. Miren, el tema geopolítico a la final, y la economía mundial, la política internacional definitivamente tienen impacto en el Ecuador. No somos una isla y todo lo que pasa en el mundo nos termina afectando. En particular, yo creo que el Ecuador hacia adelante debería tener una visión bastante neutra respecto a las diferentes fuerzas geopolíticas que existen en el mundo para poder beneficiar al país, ¿no? Yo creo que es un error, ¿no es cierto?, enfocarse mucho digamos, en China, así como es un error enfocarse demasiado, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, porque al final los países pequeños creo que se benefician más de las contradicciones que existen en este enfrentamiento entre potencias mundiales. Ahí es donde los países pequeños pueden conseguir mejor. Yo pienso que siempre, al menos desde el punto de vista macroeconómico, fiscal, comercial, el Ecuador va a estar bien si tiene buenas relaciones tanto con Estados Unidos como con China, digamos, de forma general. Entonces, lo que sí creo es que ese enfrentamiento entre Estados Unidos y China, pues definitivamente va a seguir hacia adelante independientemente de quién esté en la Casa Blanca, ¿no? Lo que pasa es que va a ser tal vez menos fuerte, ¿no es cierto?, menos intenso, pero eso va a seguir. Y comercialmente el Ecuador necesita de ambos, ¿no? El mercado chino como el mercado de Estados Unidos son igual de importantes para nuestros exportadores, y creo que el Ecuador haría muy mal en cerrar alguna de esas puertas. Respecto a otros escenarios políticos, los veo como poco probables, pero obviamente posibles, y ahí creo que hay menos claridad. Comentaba ahí con alguien que me decía de los temas económicos. Hay muchos enunciados económicos, pero solo los dos candidatos que están, digamos, a la cabeza han dado recetas de política, ¿no? Es muy difícil el poder establecer cuál será el impacto económico si no hay una receta de política, sino más bien enunciados económicos. Entonces es muy difícil saber. ¿Qué es lo que creo? Que si termina ganando ese tercer candidato, bueno, yo creo que vamos a estar en una situación de mucha más incertidumbre la que tenemos ahora, porque no sabemos qué va a ser, y creo que hay bastante poca capacidad, digamos, en ese grupo, ¿no? Entonces, yo pensaría que sería un gobierno extremadamente débil y iría a palos de ciego en el tema económico por algún momento al menos, ¿no? Tal vez una rápida repregunta ahí, que también es de uno de los asistentes, respecto a la relación con Estados Unidos. Dice, de firmarse el acuerdo comercial con Estados Unidos, ¿cuáles son los tipos de negocios que podrían verse más afectados, beneficiados o perjudicados, ¿no? Bueno, un acuerdo comercial con Estados Unidos creo que debe ser bien pensado. Yo creo que eventualmente, digamos, en el neto podría ser positivo, pero
Yo creo que el sector del maíz, el sector de los cerdos, el sector de avícola, ¿no es cierto?, definitivamente estarán muy complicados, ¿no es cierto?, porque ahí hay una posición extremadamente fuerte de los Estados Unidos, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Jorge, creo que algo de las estrategias que nos llamó la atención mucho es el tema de la importancia de la formación, ¿no? La importancia, y sabemos pues que todos estos cambios y este momento de muchos cambios que estamos viviendo, pues obliga a que la gente, así como las organizaciones se reinventen, las personas también se reinventen y necesiten una formación nueva o incluso cambios en el personal que trabaja en la organización. ¿Cómo balanceas eso? ¿Cómo sugieres balancear eso frente a una estrategia más defensiva que hablabas tú de la parte financiera y cuidar la liquidez, ¿no? Que tal vez es uno de estos dilemas que nos enfrentamos los directivos y las organizaciones en estos momentos, ¿no? Sí, bueno, es un tema prioritario para las organizaciones y no hay una única respuesta, ¿no? Lo importante, y lo mencioné, es de que las empresas sí deben invertir y una de las principales inversiones que deben hacer es en el recurso humano, en el talento humano. Esa inversión es prioritaria, sea que capaciten a su personal para estas nuevas tecnologías, estos nuevos modelos de negocios, o inclusive tengan que contratar a personas que ya vengan con su formación académica actualizada justamente con estos conocimientos, ¿no? Pero yo digo, como mencionaba, no es bueno tener unas estrategias ultra defensivas, ¿verdad? De no invertir, de quedarme paralizado, de no hacer nada. Eso tampoco es bueno y no da buenos resultados, ¿verdad? Hay que priorizar, hay que cuidar mucho la liquidez, pero yo creo que las inversiones en el talento humano son muy necesarias. De acuerdo, en esa misma línea, un asistente consulta con respecto al sector de la construcción. ¿Es ahora el momento idóneo para endeudarse con una vivienda? ¿Existen fuentes de financiamientos que traten de recuperar este sector, así como también una reducción en los precios de estos bienes? ¿Es buena idea? Bueno, desde dos puntos de vista. Primero, el sector inmobiliario, ¿no? Obviamente ha sufrido también durante este tiempo, ha sido uno de los sectores que más ha sido afectado. Sin embargo, hay una gran oferta actualmente ya construyéndose y algunos inclusive ya terminados. Desde el punto de vista del consumidor, por supuesto que va a depender del crédito, ¿no? De la lista de crédito y de su poder adquisitivo. Hoy es un muy buen momento si es que hay acceso a crédito y digamos, tiene un trabajo estable. Sí es un buen momento porque va a encontrar una gran cantidad de oferta y diría que a buenos precios actualmente. Entonces, la restricción al crédito es lo que quizás pudiera ser un impedimento, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Jorge. Priscila, muchísimas gracias. Creo que fue muy interesante, como decíamos antes, el conocer el modelo de negocio de Prati. Hay algunas preguntas en esa línea. Tal vez primero relacionándonos con la presentación de Santiago y este enfoque de escenarios políticos. ¿Ustedes han planteado, digamos, cómo su modelo de negocio, cómo en general la empresa cambiaría frente a uno de estos dos modelos que parece, al menos a simple vista, casi que opuestos? ¿Cómo afectaría eso a las proyecciones que tienen para el 2021 y los años venideros? Javier, yo creo que lo importante en el caso de Almacenes de Prati es haber establecido estas perspectivas clarísimas que les mencioné, el enfocarnos en surtidos relevantes, en la omnicanalidad, en afianzar nuestra cadena de abastecimiento. Todos estos puntos que les he mencionado son inamovibles, independientemente del escenario político, lo que dicte el escenario político. Realmente, si bien es cierto, el país en este momento, ante la polaridad que existe en las propuestas de los candidatos presidenciales, se ve ante una situación que puede ser un tanto extrema de un lado a otro. Es también cierto que como compañía nos ha tocado atravesar ya muchas situaciones políticas y en De Prati tenemos una filosofía y es mirar hacia adentro, mirar hacia adentro. Si bien es cierto, hay todo un entorno que nos rodea y que nos afecta, que nos impacta o que nos beneficia. Una vez que nosotros hemos definido nuestras perspectivas, hemos definido nuestros puntos de acción que he compartido con ustedes el día de hoy, nos mantenemos en esa dirección. Si acaso cuando me referí a escenarios,
evidentemente estamos preparados en escenarios, en el caso de que el impacto sea, digamos, ¿qué tal que nos volvemos a confinar? No solo hablemos de un ambiente político. Ok, en ese caso el impacto en ventas es mucho mayor. Toda la organización sabe, se activa escenario 1, se activa escenario 2 y todos saben lo que tienen que hacer. Todo ha sido comunicado en detalle. Entonces, más bien yo diría, la dirección la tenemos totalmente trazada, las alternativas de impacto las tenemos visualizadas y cómo reaccionar ante ellas. Estás en mute. Perdón, sí, perdón. Otra pregunta de los panelistas para Priscila. En medio de ¿en qué medida el teletrabajo, y tú hablabas mucho de la relación de lo virtual y lo presencial, también lo mencionó Jorge, ¿en qué medida el teletrabajo reemplazará el trabajo en sitio? ¿Cómo lo ven desde Prati y cómo crees que, digamos, esa será la tendencia en general, ¿no? Mira, el teletrabajo para nosotros ha sido una gran sorpresa. Antes de la pandemia nosotros no teníamos absolutamente ningún cargo en teletrabajo. Jorge mencionaba, tal vez había compañías que sí tenían algo de teletrabajo, no era nuestro caso. Para nosotros, como para muchos, fue lanzarnos al teletrabajo de un momento para otro y con excelentes resultados. Tal vez inicialmente tuvimos un trabajo que hacer con los líderes, porque para un líder es sumamente diferente y difícil adaptarse a esto de ya no lo tengo ahí. Entonces ahí empiezan a emanar los diferentes estilos de liderazgo. Está ese líder un tanto controlador que dice, pero es que ya no los veo, pero ¿y si no está trabajando? Entonces hubo que hacer una conducción de los líderes para que entiendan y entendamos todos que hay que liderar por resultados. Yo creo que en esta pandemia, y particularmente hablando de Prati, en que hay un altísimo porcentaje de colaboradores mujeres y madres de familia, por lo tanto, también han resultado ser como heroínas de esta pandemia, porque resulta que con niños en casa, o sea, eran madres de familia y a partir de determinada hora empezaban a trabajar para la compañía. Entonces, ¿cómo se puede pensar en un control de horarios? Lo que hay que pensar es en resultados. Si el teletrabajo ha venido para quedarse, sí, ha venido para quedarse y en este momento nosotros estamos en un proyecto en el cual tenemos definidos todos aquellos cargos que quedarán 100% en teletrabajo en forma permanente. Y así iremos sumando otros cargos que podrían pasar en una segunda etapa hacia incorporarse 100% al teletrabajo en forma permanente. Muchas gracias, Priscila. Una pregunta tal vez para todos y que algunos de los asistentes la han hecho. ¿Cómo estas estrategias y cómo estas recomendaciones varían de acuerdo al tamaño de las empresas? Obviamente, el caso que hemos presentado es una empresa grande, Jorge hablaba en general, pero hay muchas empresas pequeñitas. ¿Cómo creen que estas recomendaciones, si bien muchas son válidas, qué recomendaciones para cualquiera, puede ser Priscila, Jorge o Santiago, qué recomendaciones específicas les darían a las empresas más pequeñas o microempresarios que en muchos casos son los que se han visto más afectados en este año, digamos, de pandemia? Tal vez si me permiten comenzar a mí, yo creo que uno de los grandes retos de política pública es precisamente la reactivación económica y esto va a requerir, digamos, nos guste o no, de intervención estatal, ¿no? Y la intervención estatal debe estar orientada precisamente a las pequeñas empresas que son las que tienen menos herramientas para poderse ajustar a esta nueva realidad, ¿no? No tienen acceso a crédito, no tienen acceso a tecnología, digamos, tienen unos niveles de management, digamos, más precarios. Definitivamente ahí creo que se necesita política pública como para poderlas ayudar, ¿no? Creo que por sí solas, digamos, muchas se van a quedar en el camino y eso es realmente complicado, triste y complicado y además afecta a la economía, ¿no? De acuerdo. Jorge o Priscila, adelante. Sí, lo que puedo sumar es, si bien es cierto, y como lo dice Xavier, he mencionado toda esta serie de perspectivas desde Prati, y no a una microempresa, pero ¿saben algo? Aplica exactamente igual. Los conceptos de liderazgo, de propósito de marca, de surtidos relevantes, de identificar realmente la necesidad del cliente, aplica a toda empresa independientemente de su tamaño. Muy bien.
Jorge, quizás le sumaría el tema de que, aparte del apoyo también a nivel del sector público, como dice Santiago, también que los microempresarios busquen también autoformarse o formarse académicamente, tener acceso a algún tipo de formación para poder mejorar justamente sus negocios, sus tomas de decisiones, también poder acceder a formarse, ¿no? Eso también le agregaría. Muchas gracias. Para ustedes dos, Jorge y Priscila, uno de los asistentes menciona, tanto Jorge como Priscila han mencionado la importancia crítica de la cultura organizacional. ¿Cómo preservarla cuando la mayoría está en teletrabajo, ¿no? Tal vez Priscila, si puedes comentar. Sí, esa es una pregunta que creo que todos los líderes de organizaciones nos la hicimos en el momento en que vimos, y ahora, ¿cómo manejamos el tema de cultura organizacional? Y yo diría, es una pregunta en proceso. No tengo una respuesta totalmente contundente para esa pregunta. En este tiempo de pandemia, de hecho, hemos incorporado colaboradores nuevos a la compañía. Justamente mencionaba hace un momento la necesidad de ajuste de la estructura organizacional, tenemos nuevos cargos y han llegado personas, incluso tenemos personas en teletrabajo en otras ciudades. Y yo decía, ya no viven el estar en el edificio matriz, el estar en las tiendas físicas, el compartir. ¿Cómo hacemos? Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando en este momento? Una serie de talleres, momentos de foros, momentos de reuniones de equipos gerenciales, momentos de comunicación, para así mantener viva esta cultura. Pero mi respuesta es, esto es un work in progress, o sea, esto hay que irlo adaptando también a esa nueva realidad. Muy bien. Muchísimas gracias. Jorge, ¿tenés un comentario ahí? Sí, es un tema importante que me ha tocado ver en algunas ocasiones que las empresas no lo consideran, o por lo menos no lo consideran desde el inicio. Están haciendo cambios, temas de innovación, temas de sostenibilidad, en este momento el tema del teletrabajo, pero no toman en cuenta el cambio cultural, ¿no? Entonces, mi recomendación es que las empresas deben desde el inicio, ¿no? Desde que toman estas decisiones, deben considerar el tema de cultura organizacional para que, como dice Priscila, no es un tema que lo voy a cambiar del viernes al lunes, pero es un tema que hay que trabajarlo desde el inicio, poco a poco, y obviamente incluyendo estos temas dentro de la cultura. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente a Santiago, a Priscila, a Jorge. Como decíamos al principio, este evento se caracteriza por ser muy directo a la vena, ¿no? Es decir, muy de decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Más que lamentarnos, más que decir qué horror, este gobierno me gusta, este gobierno no me gusta, o quién va a ganar, o lo que sea, es realmente buscar, identificar qué cosas se pueden hacer en este entorno, ¿no? En el contexto en el que vivimos, desde un punto de vista muy pragmático, y creo que los panelistas de hoy han ido en esa línea, mostrándonos qué va a pasar, digamos, qué esperamos, qué puede pasar en el próximo año y cómo las organizaciones, las empresas van a manejar, a navegar ese entorno bastante desafiante. Sé que se quedan algunas preguntas allí, trataremos de hacerlas llegar a los panelistas para que puedan contestarlas y les haremos llegar también a todos ustedes por las presentaciones en los próximos días. Así que muchísimas gracias nuevamente y manténganse en contacto con las redes de SPAE. Gracias a los panelistas y a los asistentes y muy buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches con todos, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches con todos. Muchas gracias. Gracias Priscila, gracias Jorge, gracias Santiago. A ti, gracias.